Buenas gente, hoy por fin vengo a hablar en vídeo, de un tema que en su momento me llamó bastante la atención. Y, aprovechando que bastantes personas hablan de esto, qué mejor que dar mi humilde punto de vista al respecto. Bueno, el tema en cuestión es sobre el último vídeo de Vale Gacha, que si aún no lo vieron, se trata de un trend que hizo todo el mundo llamado Not My Problem. Sobre este vídeo, una gran mayoría de personas acusan a Vale Gacha de haber usado inteligencia artificial para hacer el vídeo. Específicamente, se refieren a estas dos imágenes que estamos poniendo en pantalla y que mucha gente le encontró supuestos detalles que podrían estar relacionados con la inteligencia artificial, como puede ser que está mal la proporción del pelo, o hay píxeles medio raros o que en el ojo derecho comparado al izquierdo está más raro que el otro y así hay muchísimos más ejemplos de esto. Al ver esto, decidimos obviamente escribirle a Vale Gacha sobre la situación, el hate que la rodeaba y todo. Vale nos respondió muy rápido la verdad. A los 3 minutos ya nos andaba contestando a lo que le preguntábamos. Muchas de estas cosas ya las pusimos en nuestro Instagram en su momento, pero como decidimos al fin hacer un vídeo del tema, las vamos a volver a poner por acá. Nuestra pregunta fue directa, y fue si ella había usado la inteligencia artificial en su último vídeo. A lo que ella nos responde lo siguiente. Básicamente nos dijo que estaba probando un nuevo estilo de edición, que era el que realmente le gustaba. Y que no iba a estar aclarando por cada vídeo que subía si era de ella o no, mostrando los speed paints y capas de todos sus dibujos, porque así se demoraría el doble en hacer los vídeos. Cosa que nos pareció súper respetable la verdad. Luego en medio de la charla, le explicamos que usar IA no está mal mientras aclares que lo estás haciendo, y aún más cuando la usas con tu propio OC, que no tiene nada de malo. Y ella nos respondió esto, que nos podría dar indicios de que si usa la inteligencia artificial para sus vídeos y dibujos, cosa que por cierto no notamos mientras hablábamos con ella, y nos damos cuenta ahora mientras estamos haciendo el vídeo. Pero que igual, nosotros no nos pondríamos a criticar si hace sus vídeos con IA o no, porque no nos corresponde, pero que si así lo hace, que mínimo deje una advertencia en su descripción o título como para estar al tanto de eso. Y ahora pasemos al tema de Zuni, que lo vamos a tocar muy por encima a esto la verdad, ya que eso lo dejamos atrás en su momento. Pero que sí, Zuni llegó a nuestro vídeo de le pedimos a la IA que recrea estos gachatubers, y nos comentó muy amablemente su punto de vista de las inteligencias artificiales. Nosotros le habíamos respondido lo que creíamos, porque no estábamos de acuerdo en todo lo que él decía. Y sin saberlo le empezaron a tirar comentarios feos, y nos quiso responsabilizar por eso. Hasta que él después decide borrar el comentario que nos había dejado en el vídeo y empezó a decirse que le decepcionamos, no sabemos por qué exactamente, pero bueno, lo dejamos ir, y si no le gusta lo que hacemos obviamente que es libre de no vernos más. Y por último, sobre esta mención en un vídeo de una gachita crítica. Queremos responder que nosotros no tenemos nada que ver con lo de Vale Gacha, en caso de que sea IA lo de Vale no tiene nada que ver con nosotros, ya que en todo momento aclaramos que fue por pura diversión que hicimos el vídeo. Además de que siempre contamos con el consentimiento de mi Jasmine Studios para poder hacer ese vídeo. Y sin más, en el mismo título pusimos que era IA. Pero en fin gente, ¿qué opinan de este tema? Nos encantaría leer sus comentarios dejando sus opiniones. Nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta un próximo vídeo.